Bienvenidos a la guía definitiva de Uncanny Legends, leyendas verdes en 3 y 4 coronas, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con la primera amenaza, Relic Boom Boom en primer capítulo de estas campañas de leyendas, en el stage titulado como An Ancient Curse. Las estadísticas de Relic Boom Boom y Relic Doge son las que se muestran a continuación. Utilizaremos este equipo que ves ahora mismo. Future Cat, Slime Cat, Taumaturge Cat, los gatos patinadores, Uriel en segunda forma, podremos usar este combo también. Si ya contamos con otras opciones, podemos usar a Doron, por el congelamiento nos servirá de mucho, también podemos usar a Manique Laser Cat como un buen escudo al nivel 40, debería ser suficiente para resistir 2 golpes del Boom Boom, al menos en 3 coronas podemos optar por estas opciones si lo deseamos. Para las 4 coronas, podemos optar por el siguiente equipo. Usaremos este combo. Mientras lanzamos los Future Cats, Gato Vaquero con el talento de reliquias, Mina Caperusa en forma verdadera, Doron y Uriel, podemos también reemplazar a algún gato por el gato maíz para una mayor retención en el Relic Boom Boom si deseamos, pero con este equipo deberíamos de poder ganar el nivel sin muchos problemas. Cabe recalcar que Uriel puede ser reemplazado por el gato vaquero. Ahora nos vamos al segundo capítulo de ULRB Dragons, donde nuestras mayores amenazas las encontramos en Animpass como el tercer nivel de este capítulo. En sí no debería haber problemas luchar contra Oldorm, aunque sus stats en 3 coronas se vean muy elevadas, deberías de poder optar con varias unidades anti-relics muy buenas, como este equipo que ves ahora mismo, optando por escudos de carne como Future Cat y Cone Cat, Can por el daño, Bahamut Cat por lo mismo, los patinadores e incluso el gato vaquero si no nos encontramos con Uriel,
Incluso con Doron, no hay mucho que decir siendo realista con el nivel. También, puedes usar al gato Sabelotodo y su desgaste, Sniper Cat en forma verdadera, Urgrun Wolf, son algunas opciones recomendables. Para las 4 coronas podemos usar unidades como Rato Vaquero, Doron, Rato Medusa, Cossack Cat, en True Form es mejor, Future Cat, Cone Cat y Bahamut Cat, deberían acabar con el stage, no deberías discutir tanto con Oldorm, sin embargo, aún puedes optar por Urgrun si lo deseas. Ahora nos iremos al stage número 5 titulado como Pasta Desert. En este stage, la amenaza principal es el Master A, quien en 3 coronas se encuentra potenciado hasta un 4800%, lo que es una locura, junto a un spam de peones que presionan, como Relic Doge y Fboko. Para esto, necesitaremos de usar este equipo, podemos optar por estas unidades que se encuentran aquí, como Slime Cat, Cadavet Bear Cat, Manigmo Out Cat y Eraser Cat, Cyberpunk Cat. Para mantener a raya a los enemigos nos será de mucha utilidad. Intenta acumular la mayor cantidad de dinero posible, pero podrás obtener dinero cuando el jefe salga debido a la gran cantidad de peones que nos darán mucho dinero.
Para las 4 coronas usaremos el siguiente equipo. Intenta mantener a los Relics Doges con Future Cat para poder ahorrar dinero, puedes usar un Rich Cat si quieres facilitarlo un poco, recuerda que las estadísticas vuelven a una corona, por lo que los enemigos no serán igual de fuertes que en 3 coronas, un 2500% para el jefe. Slime Cat será una buena limpieza de peones a gusto, mantén el spam de escudos constante, y ataca al jefe con Hagando y Mina Caperusa, deberíamos poder hacernos con el nivel y con el Master. Y el último stage de este capítulo, titulado como Minceil, puedes optar con el siguiente equipo. Manic Eraser Cat y Future Cat como escudos de carne, también puedes traerte a un Eraser Cat normal. Cyberpunk Cat para mantener a raya a los Oldorms. Lanza a Bahamut Cat cuando los Oldorms estén desgastados con Mina y los patinadores. Cameraman Cat para el daño en área. Slime Cat para dañar al Yandan de atrás. No deberíamos tener mucho problema con el stage, ya que de por sí, es bastante fácil de ganar el stage.
Para las 4 coronas, usaremos este equipo. Simplemente desgastaremos y ralentizaremos con Taumaturge Cat y Gato Vaquero, también usaremos a Slime Cat por las oleadas, Bamatooth Cat cuando estén desgastados, Mina Caperusa, Future Cat, Lil Eraser Cat, deberías tenerlo en forma verdadera. También se puede optar por Doron, Naala, Iri, Uril, entre otros, si los tienes es forma verdadera mejor, pero eso ya queda a cada uno. El capítulo 3 de Ul, titulado como The Endless War. El primer nivel, Kosamin Ruins nos da la bienvenida con 3 Winged Pigs, potenciados hasta un 300% en 3 coronas. Nuestro equipo a usar será el siguiente. Usaremos estos combos de investigación para poder lanzar más unidades en menor tiempo. Ramen Cat es obligatorio, el gato fantasma le quita rango a Winged Pig, así que nos servirá mucho con su daño masivo a enemigos angelicales. Cyberpunk Cat será nuestro controlador de grandes masas enemigas, principalmente para mantener controlados a los enemigos ángeles, además de ambas Ururuns que nos servirán de mucho. Intenta acumular la mayor cantidad de dinero posible al principio antes de tocar la base, y cuando tengas una gran cantidad, ve lanzando a las Ururun y Cyberpunk, podremos hacerlo exitosamente si mantenemos el spam de ramens. Para las 4 coronas usaremos este equipo, que en sí es casi idéntico, solo introducimos a Cyborg Cat y Bahamut Cat. La idea es la misma que en 3 coronas, ahorrar dinero al principio, y mantener el control con Ramen Cat, e ir atacando con Gato Fantasma, Cyborg Cat, y las Ururuns. El segundo stage titulado como Shallow Sea Green, nos introduce a 3 Metal Gear Seal al 600% en 3 coronas. En sí no es difícil el nivel, pero decidí introducirlo porque puede ser complicado para algunos. Este equipo debería arrasar con el stage en su totalidad, el combo de investigación sigue siendo una opción, además, Cameraman Cat tiene el talento de hacer crítico, que recomiendo mucho en invertir en él, ya que no será de mucha utilidad tanto ahora como en el futuro, tanto en 3 como en 4 coronas, e incluso en 1 o 2 coronas también.
Para las 4 coronas usaremos a Catelite en vez de Manik Erasercat por temas de condiciones, pero el resto se mantiene igual, no hay mucho más que decir. El quinto nivel de este capítulo, titulado como Thriller Green. Este es probablemente el nivel más complicado en 3 coronas, debido a la combinación de enemigos tan castrosa que hay. El profesor A está a un 300%, sus estadísticas son las que se muestran a continuación. Optaremos por este equipo, el gato bailarín con talentos de Surge será nuestra mejor opción para poder atacar al profesor A. Lo lanzaremos cada vez que haya un OTA por delante, aunque la probabilidad de crear Surge es baja y solo de un 20%, en realidad nos hará un gran cambio en batalla. También, iremos con el spam constante de escudos, mientras vamos lanzando a los Cyberpunk Cat en el campo de batalla. Intentemos ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, antes de tocar la base, es un nivel complicado, pero si mantenemos el control y empezamos a sacar muchos Cyberpunk Cats, entonces podremos mantener controlado el nivel en su totalidad. Para las 4 coronas, usaremos este equipo. Lo más importante ahora mismo es poder mantener un control con los escudos, junto con el combo de investigación de antes, sumado al combo de mayor vida en las unidades. Esto es clave para que nuestro Courier Cat pueda llegar a dar al menos un golpe al profesor A. Esto nos puede dar la partida en su totalidad. Usaremos a Bahamut Cat para atacar al profesor, cuando lo congelemos con la Cat base de congelamiento, que es la que estás viendo ahora mismo. Este nivel en 4 coronas no es igual de dificultoso como en 3 coronas, pero igual ten cuidado.
Y el sexto y último stage titulado como Jungle, es donde nos enfrentaremos a Bore y Bore Alien, junto a un spam de Sirrels. Usaremos este equipo, mantendremos controlado con Sushi Cat, e iremos haciendo daño con Courier Cat y Cancan, Doron y Urilson para controlar el spam de las ardillas reliquias. Usa un Rich Cat para no tener tantos problemas con el dinero, solo inviértelo adecuadamente al principio contra el primer Bore que aparece. Y en 4 coronas usaremos este equipo. La gata bruja la usaremos para ralentizar al primer Bore que aparece, e iremos manteniendo el control con Matador Cat y su inmunidad al daño, Cameraman Cat por el daño en área, Cossack Cat en True Form se hace el stage solito, y el combo de investigación de siempre, no es un reto en 4 coronas. Ahora iremos al capítulo número 4 de UL, titulado como Primeval Currents. En este capítulo tocaremos los 2 niveles más complicados del capítulo completo. Comencemos con el tercer stage de este subcapítulo, titulado como Palcatio Batters. Este nivel es demasiado desafiante en todo aspecto, tienes que enfrentarte a un spam de enemigos ángeles realmente potenciados, como 15 goris angelicales potenciados a un 600% en 3 coronas. Además de 3 bores que estarán potenciados a un 800% en 3 coronas también. Estas son las estadísticas. Usaremos este equipo. Ramen Cat por ser un tanque, Manique Laser Cat, Sanzón Cat con el talento de tarjeta enemigos ángeles, no servirá de mucho para un mayor control sobre los goris, Apple Cat por el congelamiento contra rojos, Taumaturge Cat para el desgaste será una excelente opción. Además, intenta ahorrar el mayor dinero posible con los primeros enemigos ángeles que aparezcan, e intenta ir colocando un Cyberpunk Cat apenas lo tengas. Intenta mantener entretenido a los ángeles hasta que se cargue el próximo, o esté cerca al menos. Deberíamos de poder ganar, solo sé rápido y lanza a las unidades apenas las tengas. Usar un Rich Cat o Ricachón ayuda muchísimo. En 4 coronas, usaremos este equipo. El combo de investigación y de mayor vida en las unidades serán claves en esta batalla. Haremos lo mismo que anteriormente, conseguiremos mucho dinero e invocaremos a Ursifenrir en True Form al campo de batalla. Una vez hecho esto, cuando tengamos ya mucho dinero, entonces comenzaremos con el spam de unidades. Deberíamos ganar el stage sin problemas.
Ahora nos iremos al sexto y último stage de este subcapítulo, titulado como Ruxborg Vortex. Este nivel nos trae a Oton como el jefe reliquia de este nivel, junto a Relic Doge, Sirrel y enemigos ángeles. Usaremos este equipo. Vamos a implementar 3 combos de recarga nivel bajo, nos servirán mucho para tener una mayor cantidad de unidades en el campo. Intenta mantener entretenido a Moto a la polilla con ramen, podrá soportarle 2 golpes en nivel 55, será más que suficiente para soportar al menos un golpe de este, mantendremos esta postura hasta tener al menos 2 Cyberpunk Cats en el campo de batalla, debemos tener un buen control contra los enemigos, porque es muy fácil perder terreno y destruir nuestra defensa sin el buen control de Cyberpunk Cat. Luego avanza y lanza las demás unidades menos los de los combos. Deberíamos poder ganar el stage, aunque demasiado desafiante, usar un ricachón puede ayudar mucho. En 4 coronas, usaremos este equipo. Mantenemos los combos de investigación, además, este equipo será suficiente para ganar el stage, realmente no hay mucho más que decir, solo que acumules mucho dinero antes de tocar la base enemiga, como hicimos anteriormente. Ahora nos iremos al capítulo número 5 de Ul, titulado como Barking Bay. Este capítulo no tiene grandes amenazas, únicamente tocaremos el tercer stage titulado como Boise Hills.
4 capis y 1 ton es lo que aparece, aunque es fácil de ganar, me gustaría tocarlo, ya que es el que mayor complicidad puede llegar a dar. Como de Rich Cat para empezar con nivel 2 de Ricachón, y los combos de investigación anteriores. Haremos un spam de Pogo Cat, Rato Piedra y Gato Mensajero y si queremos con el Gato Maíz, e iremos derrotando a los capis, cuando la reliquia aparezca, dejaremos de lanzar unidades y dejaremos que avance, luego lo derrotaremos con Idi, luego de eso, el stage está pasado. Ahora nos iremos al capítulo número 6 y último que veremos en este video, titulado como Abyss Gathers. En este capítulo tocaremos 3 niveles específicos. El segundo nivel, titulado como Inspirational Mural. Es difícil pasar este nivel de forma normal en 3 coronas, por lo que usaremos este combo de dinero, para tener 1000 de dinero cuando empezamos y vamos a rushear el stage. No vamos a complicarnos tanto la vida, solo sé rápido en acabar con los enemigos, esto lo abarcaremos en 3 y 4 coronas. El quinto stage, titulado como Murmuring Evil. De hecho, este nivel no es nada complicado y se puede pasar sin tanto esfuerzo tanto en 3 como en 4 coronas, sin embargo, podemos optar por ver un poco al nivel. Usaremos este equipo, escudos de carne, Hagando que será nuestro mayor daño, Dark Laser Cat que lo usaremos con el talento de oleadas, que con un nivel 7 es suficiente, para llegar a golpear a Camille desde lejos, usaremos a Metal Hippo y la barrera de Ultra Baa para hacer dicha acción, Cadáver Bear Cat para los zombies y Slime Cat para las oleadas tan largas que tiene. Como dije, el nivel es sencillo y no tiene mucha problemas, así que es probable que lo pases fácilmente. En 4 coronas, usaremos este equipo. Solo usaremos al Lil Macho Lex Cat con talento de romper barreras con un nivel 7 u 8 si se puede, para las barreras, por el resto se mantiene igual, no hay mucho más que decir. Y el último nivel, titulado como Languid Like Side. En este aparece Loquei o la cabeza reliquia.
El stage puede complicarse mucho por el Bore potenciado a un 600% o por las Shirrels o ardillas reliquias potenciadas a un 200% en 3 coronas, debido al poco dinero que se puede obtener antes de que el Bore aparezca, usaremos un Rich Cat e intentaremos ahorrar lo suficiente. Una vez que estemos, lanzaremos a la gata bruja, rato manzana, rato mensajero, ratos patinadores para las Shirrels. Es probable que Loki nos comience a golpear y maldecir, por lo que intenta acabar con Bore lo más rápido posible. Aparecen 2, así que deberás luchar mientras tienes a Loki y Shirrels enfrente contra un Bore nuevito. Es difícil, pero el equipo que ves ahora mismo te servirá de mucho, y si debes lanzarlo bien, congela a Loki y luego lanza a Idi, para provocar un buen daño. Suerte. Y en 4 coronas usaremos este equipo. Combo de investigación, la gata bruja con su ralentización y Matador Cat con su inmunidad al daño de enemigos rojos para frenar al Bore. En 4 coronas se vuelve un chiste y no deberías tener problemas mayores. De todas formas, ten mucha suerte.